México está viviendo un momento crucial. Se están considerando temas que son para el largo plazo de esta nación, como cuál será la estructura de la Guardia Nacional, que será pues claramente la principal fuerza de seguridad a nivel federal. Estamos viendo debates sobre la prisión preventiva oficiosa, debates muy ásperos en algunos puntos. El presidente acaba de presentar su cuarto informe de gobierno y nos presentó la visión de un país que está progresando de una forma impresionante. Para hablar sobre todo este momento, toda la complejidad del momento, para mí es un gusto tener en este programa, como en otras ocasiones, a Federico Reyes Heroles. Federico, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos acostumbrados a que los presidentes nos ofrezcan visiones muy optimistas en sus informes de gobierno, pero ¿te pareció realista lo que nos ofreció el presidente el pasado 1 de septiembre? Por supuesto, no. Y te agradezco la invitación. Como siempre, es un gusto platicar contigo. No me pareció realista decir que, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto internacional de calidad mundial, el mejor de Latinoamérica. Eso, pues digo, no tiene ningún sustento. Y lo que más me preocupa es un desfase que estamos viendo entre el discurso presidencial y la realidad. Yo no te digo que los anteriores presidentes se apegaran a un manual de historiador para rendir sus informes, pero aquí hay un descaro muy particular y eso preocupa, ¿no? Porque quiere decir que nadie alrededor del presidente le dice, oiga, señor presidente, no puede afirmar esto, ¿no? Y después, ¿sabes qué? Me preocupa que todas las cifras lo que indican es que tuvo muy poco impacto el informe, en tanto que la gente no lo siguió. Serán las nuevas formas de comunicación, que ya no nos sentamos a ver un mensaje tan largo, será lo que tú quieras. Pero antes era importante este momento de reflexión, de decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en salud? ¿Cómo vamos en educación, etcétera? Y más, como lo decías tú al principio, en un momento en donde pues, la guerra en Ucrania hizo que los precios del transporte, de los alimentos, la inflación que le está pegando a los hogares. Es un momento difícil en el mundo, lo estamos viendo en Europa, por ejemplo, con los precios del gas. Así es, digo, estamos viendo cómo el precio del gas pues, repercute en muchísimas más cosas de los que nosotros nos imaginábamos, ¿no? O al propio Powell diciendo, pues prepárense porque el combate a la inflación va a llevarnos un buen tiempo, ¿no? El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces creo que sí es, digamos, el recato de pronunciarse con menos triunfalismo hubiera, por lo menos en mi perspectiva, sido más honesto que este despliegue de éxitos que, perdón, pero en el bolsillo de los mexicanos no se refleja los datos sobre cómo ha caído el ingreso y por lo tanto ha pegado en la alimentación de los mexicanos, es muy grave. Vimos a un presidente después con prisa, incluso desde antes sometió a la Cámara de Diputados una iniciativa para incorporar ya de manera definitiva a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Pero un tema como este que debe ser importante, porque además hay gente que dice que esa iniciativa viola el artículo 21 de la Constitución, pues pasó sin trámites por comisiones, pasó como una iniciativa de obvia y urgente resolución y en unas cuantas horas salió de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las lecciones de esto? Yo te diría que, como bien lo planteas, esto hubiera requerido hacer una especie de parlamento abierto, escuchar realmente cuáles son los argumentos de por qué mantener a la Guardia Nacional. Porque cuando uno ve los datos de homicidio doloso... Pero que sí hay argumentos. A ver, los gobernadores siempre dicen, no, mándame a la Guardia Nacional porque no le tengo confianza a mis policías. Sí, pero entonces a lo mejor lo que tenemos que revisar son precisamente las policías locales, ¿no? Porque es una posición muy cómoda. Depender siempre de la Guardia Nacional. Entonces, hay ahorita una publicación que hicieron Rubén Aguilar y Rubén Moreira, que no sé si lo has visto. Es interesante porque es una experiencia de éxito y una de las piezas claves es la recuperación de las policías estatales y municipales, equipamiento, volver a invertir en ellas. Y resulta que ahorita Coahuila tiene un índice de homicidio doloso similar al de los Países Bajos y tiene menos policías de los que tenía hace 7 años. Entonces, eso es decir, la Guardia Nacional es la salida. A mí me han dicho algunos militares que necesitan de las policías locales. Porque dice, llegamos a ciudades que no conocemos las calles, no sabemos por dónde irnos, por más que traigamos geolocalizadores y demás, no son nuestros rumbos, no sabemos cómo proceder. Entonces yo creo que deberíamos en un momento de reflexión pensar en qué es lo que realmente ha cosechado la Guardia Nacional, incluir a la Policía Federal, o sea, ya la historia completa,
y ver si esta es la salida, porque mi impresión es que tenemos que revisar la inversión que se está haciendo, por ejemplo, en los investigadores antiguos MPs, porque muchas de las críticas que hacen a que los jueces liberan a los potenciales criminales tiene que ver con que están mal sustentadas las carpetas, y es ese país en donde cualquiera puede ir a la cárcel sin un previo juicio. Estoy pensando en la prisión preventiva. Que ha sido discutida por la Suprema Corte esta semana, sí. Así es. ¿Cuál es tu posición acerca de la prisión preventiva? Hay quien dice, el secretario de Gobernación, que eliminar la prisión preventiva abriría una puerta giratoria, que todos los criminales saldrían y que esto significaría mayor delincuencia y mayor violencia. ¿Qué hacen otros países del mundo? Porque tengo entendido que en los países con un Estado de Derecho no se aplica esta prisión preventiva oficiosa, automática a una serie de crímenes. A ver, en los países que tienen menores índices de impunidad, en muchos de ellos no existe la figura. Puedes tener prisión preventiva, no automática, porque así se les denomina popularmente, en algunos casos en donde realmente no tienes certeza de que el inculpado pueda salirse del país o no presentarse o lastimar a la víctima, a la familia de la víctima o a los testigos. Pero para eso los países han implementado una serie de medidas cautelares muy interesantes, apoyados muchas veces en la tecnología, como pueden ser el brazalete, como pueden ser el arraigo domiciliario, etcétera. En México no hemos avanzado ahí, le hemos apostado todo a la detención, como si las rejas fueran garantía de que eso es justicia, ¿no? Pero además estamos viendo casos en que personas acusadas están 17 años, 15 años, 13 años en la cárcel sin que haya un juicio, sin que haya por lo menos una sentencia en su contra. Fíjate, qué terrible, no han pasado ni siquiera por un proceso o están en proceso, no han recibido sentencia y siguen en la cárcel, 40%. Hombre, son decenas de miles de mexicanos. Entonces es tan grave que ande un criminal suelto como tener a un inocente guardado. Y la percepción pública, Sergio, es algo, y voy a mencionar una institución en la cual estoy involucrado, es algo que me preocupa mucho, porque en un reciente estudio de impunidad cero se muestra cómo la posición punitiva es muy popular. Que se aplique prisión a todos los delitos. Sí. 75%. Sí. ¿Cree usted que deberían de estar tras las rejas aunque no hayan recibido? Sí, 80%. Bueno, ese país de desesperación es un país donde los principios de libertad individual, de protección de los derechos individuales... Pero el presidente nos dice que él no es vengativo, que él no cree en la venganza. En realidad lo que estamos viendo es que la población está tan agraviada por el crimen, por los robos, por los homicidios, que quiere castigos, pero yo no sé si ayude el castigar a un inocente. Mira, yo no sé por qué no hacen un ejercicio, casi te diría yo aritmético, de ver cuál es la incidencia entre cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, aumentar las penas disminuye la criminalidad. Está probado que no. Hemos visto que no. Tener prisión preventiva oficiosa ha disminuido la criminalidad. No, por los datos no. Ha subido. Ha subido. Entonces tú podrías incluso tener una incidencia regresiva. No le metas más a esto porque no ha dado mayores resultados. La Secretaría de Seguridad la semana pasada estaba pidiendo 9 delitos más. Perdón, capacita policías, ten buenos investigadores, para la puerta giratoria con mejores carpetas. Elimina la impunidad, porque parte del problema es en México más del 90% de los homicidios permanecen impunes, con o sin prisión preventiva. Ha habido momentos, Sergio, es un dato terrible, en donde hay entidades donde han llegado al 97.5% de impunidad en homicidio doloso. Eso quiere decir que puedes tener más problemas con una autoridad por abrir un comercio en donde te pueden visitar para ver cuestiones sanitarias, y te pueden visitar a las autoridades del SAT, dinero. ¿no? Y sacarte dinero, que por el homicidio. Perdón, ese es un incentivo terrible a cometer actos porque sabes que la probabilidad de que te pesquen es 0.2%. El presidente ha dicho que está teniendo éxito en su estrategia contra la seguridad porque su estrategia es darle un mejor nivel de vida a la gente y esto hace que la gente delinque menos. ¿Estamos viendo ese éxito en la estrategia de seguridad? Yo creo que no. Tan es así que el sector empresarial se ha quejado amargamente de que esa seguridad lo que hace es ahuyentar a las inversiones.
Lo ha dicho Medina Mora, lo han dicho. En distintos foros han expresado esto. Una de cada dos empresas está sufriendo extorsión. Bueno, esto es terrible, ¿no? Ahora, a mí me gustaría saber cuánto es lo que le estamos invirtiendo a seguridad y porque van de la mano, y administración de la justicia, impartición de justicia. Porque, veo, la cifra última que yo viera, bajísima. Si hubieras invertido la mitad del dinero que se va a ir a Dos Bocas a la administración de justicia, ahorita estaríamos viendo resultados. Con mejores jueces mejor pagados, investigadores más capacitados, policías profesionalizadas, estaríamos viendo resultados. Eso está probado. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos tienen muy poca policía federal y mucha policía local. Y tienen índices de impunidad bajísimos, ¿no? El terrible asesinato de hace unos días en Canadá de 10 personas, bueno, al día siguiente había una persona detenida, muerta. Pero, por otra parte, bueno, así de sencillo, Canadá tiene un homicidio por cada 100,000 habitantes al año, 1. Estados Unidos 5. Nosotros tenemos cerca de 30. O sea, estamos 30 veces arriba en el índice de homicidios que Canadá y 5 veces arriba o 6 veces arriba que Estados Unidos. Pero lo podrías invertir. ¿Cómo? En el sentido de que ellos tienen poca impunidad porque han hecho lo previo. Eso es. O sea, porque le tienen miedo al sheriff, por ejemplo, la autoridad. En un pueblo, la autoridad, ese el sheriff sí tiene autoridad. Tiene sí. autoridad, porque han de alguna manera coordinado a las policías de tal manera que un policía, como está ocurriendo en Querétaro, en Querétaro hay que observar a Querétaro, un policía de tránsito te puede detener y levantar un acta por ti y no tienes que ir al Ministerio Público, con una tablet. O sea, hay muchos elementos tecnológicos que se pueden aplicar para mejorar la justicia y en muchas ocasiones es rápido. Es que si la pista es errónea, si el rumbo es malo, si lo que crees que tienes que centralizar las fuerzas, militarizar esa fuerza, darle mayor peso a la prisión preventiva oficiosa, tener más gente en la cárcel, pues a lo mejor dentro de 5 o 10 años vamos a tener un problema ya lo tenemos, de saturación, pero de ampliación de los reclusorios de personas que están esperando sentencia. Este 6 de septiembre el presidente reconoció que cambió de opinión en lo que tiene que ver con la adscripción de la Guardia Nacional. Todos sabemos que en campaña dijo que iba a meter a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y este martes reconoció que se había equivocado, que dijo que le habían heredado una situación tan complicada, pues que sí cambió de opinión. Pero si él puede cambiar de opinión, ¿por qué son traidores a la patria los que opinan distinto a él? Ese término y esa política de división, de ataque, yo creo que le está pagando ya muy mal. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, la semana pasada salió a denostar, porque esa sería la palabra, a los ministros de la Suprema Corte que han sido postulados por él. Sí, nombrados por él, en realidad. Porque, bueno, postulados y después el Senado ratifica. Aunque usualmente va con una etiqueta de quién es el favorito, ¿no? Pues sí, pero Pero sí lo que dijo es que habían traicionado lo que se esperaba de ellos, que se esperaba que votaran con el presidente siempre y que están prefiriendo ver los procedimientos jurídicos, los procedimientos judiciales, dijo. Dijo algo muy grave. Es que ya no están apoyando al proyecto, como si el proyecto estuviera por arriba de la legislación, de las leyes. Perdón, de un ministro, ¿qué esperas? ¿Que apoye un proyecto, el que sea, político, o que revise con cuidado las leyes? Que revise con cuidado las leyes. Ese es su trabajo. Entonces, todo ese tipo de expresiones poco cuidadas, poco reflexionadas, que en realidad ofenden a los ministros, ¿no? Que sean muy cercanos a él, pues lo que les estaba diciendo es traidores. Y sin embargo, todas estas críticas que se hacen en la comentocracia, pues no le afectan a la popularidad. Estamos viendo uno de los presidentes más populares de la historia a este periodo del mandato. ¿Por qué? Bueno, a ver, ahí habría que comenzar diciendo que el más popular de los últimos 6 se llama Carlos Salinas de Gortari. Eso es cierto, que andaba por los 80. Así es. Y el segundo más popular se llama, el que salió, digamos, con mayor popularidad, Ernesto Zedillo. Y que Vicente Fox también tenía una popularidad muy alta. Ahí anda él, en los 60. Ahora, fíjate qué interesante. Dice, es que han apostado todo a la popularidad o aprobación del presidente de la República. Pero si tú ves el caso, bueno, pues Zedillo tenía 72% de aprobación y ganó la oposición. Sí, o sea, no se traslada directamente. Fox tenía una buena aprobación
y quedó el hijo desobediente, que no era su candidato, era Cordero y Lujambio en todo caso. Y así vas revisando y dices, bueno, el propio Salinas tuvo que salir del país porque Ernesto Zedillo no era su candidato. Entonces, ¿por qué están apostando tanto a la aprobación? Yo no lo entiendo. Se sabe que si no va a estar en la boleta, pues la campaña no va a contar Va a ser con él. distinto. Federico Reyes Heroles, como siempre, gracias por conversar conmigo sobre todos estos temas del momento político que estamos viviendo. Siempre es un gusto, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.